Juan capítulo 3, el versículo 3 y el 6. Amén. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. El 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Meditemos en estos textos. Si usted se fija que en el versículo 3 hay una sentencia, ¿lo notó? Hay una sentencia. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede, nunca podrá ver el reino de Dios. O sea, para entrar al reino de Dios hay que ser nueva criatura, tener una nueva naturaleza. Amén. Mire, el nacimiento representa el comienzo de una nueva vida en relación con el Padre, quien causa el nacimiento. Porque usted se puede preguntar: ¿y cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso esa no fue la pregunta de Nicodemo? Nicodemo le dijo, y siendo un maestro de la Escritura del Antiguo Testamento: ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesús le respondió en el 10: eres tú maestro de Israel, un gran sabio y erudito de la Escritura, ¿y no sabes esto? No entendió para nada Nicodemo lo que es nacer de nuevo. Y estoy seguro que muchos de nosotros tampoco lo entienden. Por eso, hermano, es tan importante entender la palabra del Señor. Porque yo sé que hay muchos que quizás han estado una vida, no solo me refiero a ustedes, sino que hay muchos hermanos que han estado una vida en el Evangelio y no tienen idea lo que es nacer de nuevo. Que incluso muchos de ellos no conocen a Cristo, llevando 30, 40 años en el Evangelio. ¿Por qué no lo conocen? Porque nunca han dado frutos en el Señor. Porque ¿cómo se conoce el que es nacido de nuevo? Está obligado a producir frutos nuevos. El que no los tenga, tiene que haber una preocupación, un clamor al Señor. Mire, el nuevo nacimiento representa el comienzo de una nueva vida en relación con el Padre. ¿Quién causa este nuevo nacimiento? O sea, el nuevo nacimiento, y eso es lo más grandioso de todo esto, el nuevo nacimiento no lo produzco yo. No, menos mal, gracias al Señor, porque habría sido imposible. El nuevo nacimiento lo produce el Padre. Escúcheme bien. Santiago 1, 17 y 18 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Espero que lo entienda bien. Él, Dios Todopoderoso, solamente por su voluntad, no porque lo hayan aconsejado, no porque simplemente se le ocurrió de repente, sino que Él, de su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo. A los que pusieron su confianza en la cruz, en Jesucristo. ¿Cómo nos hace nacer de nuevo? ¿Cómo usted puede saber que nació de nuevo? Lo dice clarito Santiago: nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es lo que hace nacer de nuevo a una criatura? La palabra del Señor, la Escritura, la Biblia. Cuando la persona escucha de la palabra de Dios acerca de Cristo,
y lo reconoce como Señor y Salvador, y se ve todo su pecado en la palabra, y se da cuenta que está sentenciado a muerte, que está en condenación y que su única esperanza es Cristo, cuando reconoce esto en su corazón, la palabra le da vida. La palabra le da vida y los hace nacer de nuevo. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gracias a Dios el Padre por Jesucristo, que Cristo al resucitar de entre los muertos, al yo poner mi confianza en Él, esa resurrección pasó a mí y me hizo resucitar también a mí de entre los muertos. ¿Y cómo me hizo resucitar? Insisto, a través de su palabra. No hay ninguna otra manera en que usted pueda nacer de nuevo o resucitar en Cristo fuera de la palabra. No hay nada. Todo lo demás son actos de hombre. Muchas veces por la ignorancia caen en la mentira, que incluso nosotros participábamos a veces de tales mentiras. Por ejemplo, ahora con qué facilidad alguien dice: no, si yo creo en Cristo. Y me dijeron de que el día en que creí fui salvo, pero su vida sigue en pecado. Su vida sigue desordenada. Su vida sigue lujuriosa. Su vida sigue en el chisme. Su vida sigue sin amor, hablando peste de sus hermanos sin ninguna piedad. Por lo tanto, usted le consulta algo y dice: no, pero yo creo en Cristo y soy salvo. Tienen una seguridad falsa y mentirosa, que en vez de llevarlo al reino de Dios, lo va a llevar al infierno, a esperar el juicio final, porque no le entregaron su vida a Cristo, porque ellos no nacieron de la palabra, simplemente nacieron de la religión y de una iglesia que quizás les mintió. Por ejemplo, ¿cuántas veces cometimos el error nosotros de que pasaban las personas, ¿cierto? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Venía un hermano y le empujaba más que nada a una persona para que pasara al altar. ¿Qué hacíamos nosotros? Quiere recibir a Cristo. No tenía idea de lo que le estaba diciendo, pero como estaba con el bochorno, sí, decía. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Ora conmigo. Repite esta oración. Y le mentíamos, porque al final la oración la estaba haciendo yo, por mí, no por él, porque para él no tenía ni un sentido mi oración. O sea, yo estaba pidiendo perdón por el pecado ajeno, cuando el arrepentimiento es personal, cuando el arrepentimiento sale del corazón del necesitado. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Engañándolo. Entonces yo terminaba mi oración y se levantaba la persona y yo le decía: vete, que ahora estás salvo, porque has creído en Cristo. Nunca fue salvo, nunca creyó en Cristo, porque la confesión lo hice yo, y mi fe yo no la puedo traspasar. La fe viene de Dios, y la persona, para que nazca de nuevo, tiene que nacer de la palabra del Señor. Amén. Porque vuelvo a repetir entonces para que lo grabe: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Qué significa las luces? El Padre que produce iluminación en medio de la oscuridad de nuestros corazones. Nos iluminó para que pudiéramos ver la faz de Cristo, pero a través de su palabra. ¡Qué maravilloso! Por lo tanto, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué significa ser primicia? Antiguamente, en el Antiguo Testamento, Israel tenía una orden de que cuando sembraban, lo primero que saliera de la tierra
lo mejor que salía de la tierra lo tomaban y se lo llevaban a los sacerdotes levitas para alimentar a los sacerdotes por orden de Jehová. Entonces les daban primicia a los sacerdotes. Y aquí me dice a mí que nosotros, cuando fuimos nacidos de nuevo por la palabra de Dios, ¿para qué? Para que seamos primicia de sus criaturas. ¿Qué significa primicia? Fuimos los primeros en ser perdonados directamente por el Padre a través de Cristo, y fuimos los primeros en recibir el Espíritu Santo del Señor. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no habitaba en el hombre, ahora habita en el hombre a través de Cristo. Por eso se nos llama primicia, porque somos los primeros en convertirnos en habitación del Espíritu de Dios. Por eso somos primicia de sus criaturas. Dígame que nos suena maravilloso. Somos los primeros en recibir las primicias del Señor, que significa el Espíritu Santo vino a mí y habitó en mí. Pero ¿cuándo sucedió esto? Cuando el Señor me hizo nacer de nuevo por su palabra. Porque conocí a Cristo no por lo que me decían las personas, sino lo conocí en la Escritura. Lo conocí en la palabra. La palabra me enseñó quién era Cristo, a qué vino Cristo, por qué tuvo que morir Cristo. O sea, todo me lo enseñó su palabra y yo dije, sí, Señor, amén. Todo lo hiciste por mí. Porque yo era el que merecía morir en esa cruz. Yo merecía ser crucificado. Y mucho más grave que tú, Señor, porque yo merecía el castigo eterno. Pero tú me dices la palabra, Señor, que te fuiste a morir voluntariamente en la cruz y lo hiciste para reemplazarme. Para no que muriera yo, te pusiste en mi lugar, Señor. Eso es lo que dice tu palabra y yo lo creo. Al momento usted de aceptar la palabra de Dios, ¿cierto? Al momento de aceptar los dichos de la Escritura, a usted se le produce el nuevo nacimiento. Un regalo dado desde lo alto. Maravilloso es el Señor. Por lo tanto, a pesar de que Nicodemo había recibido mucha enseñanza del Antiguo Testamento, tenía una actitud positiva hacia Jesús y era muy religioso, pero no podía percibir espiritualmente la gloria y el reino de Cristo. O sea, no podía ver el reino de Dios a menos que Dios cambiara su corazón. Nadie podrá ver el reino de Dios a menos que Dios le cambie su corazón. O sea, yo lo que encuentro maravilloso, hermano, de la Escritura y cada vez que estudio, es que todo, pero absolutamente todo, está en las manos del Señor. Imagínense que si yo me arrepentí del pecado profundamente, fue porque Dios me produjo el arrepentimiento. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento, porque nos convence de juicio y de pecado. O sea, en mí, ¿qué es lo que aconteció en ese tiempo? Despertó el miedo al juicio, sin saber de qué se trataba. Pero sabía que podía haber un juicio y me entró el miedo. Después hubo un tiempo en que no podía dormir en la noche porque me daba pánico cerrar los ojos y despertaron al infierno. Y sin saber lo que era el infierno. Entonces ahora me doy cuenta, ¿quién me estaba produciendo eso? El Espíritu del Señor. Me produjo esos sentimientos hasta que me rendí y tuve que clamar a Cristo. Tuve que clamar a este Dios todopoderoso, y cuando clamé al Señor, se acabó el miedo al infierno, se acabó el miedo al juicio. Y empecé a trabajar en el Señor sin andar preocupado de que si me moría, ¿a dónde iba a aparecer? No, es que Cristo había cambiado mi corazón y no lo sabía, lo supe montones de años después. Como resultado de la salvación, la mente de la persona que acaba de ser redimida o nacida de nuevo, sabe después y comprende la gloria de Dios. ¿Me entendió? Mire, como resultado de la salvación, o sea, del nuevo nacimiento, porque esa es la salvación. Como resultado de la salvación, la mente, esta mente que se le llama alma, la mente de la persona que acaba de ser redimida o rescatada,
sabe y comprende después la gloria de Dios. 2 Corintios 4:6 es lo que acabamos de leer. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, cuando nuestra mente renació o nació de nuevo, pudimos empezar a comprender la Escritura y quién es la gloria de Dios. A veces, lamentablemente, el hermano dice, démosle gloria a Dios, y que la gloria es de Dios, y la gloria le pertenece a Dios. Y usted le dice, hermano, ¿quién es la gloria de Dios? Y se quedan callados. Y dicen, no, es que hay que darle la gloria a Dios. No, pues hermano, la gloria de Dios es Cristo. ¡Qué maravilla! La gloria de Dios es Jesucristo, porque en Él se glorificó. Maravilloso es el Señor. Amén. Entonces tenemos el yelmo de la salvación. ¿Para qué? Para proteger la mente contra las intrigas de Satanás. Efesios 6, 11 y 16 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Qué terrible cuando se le enseña mal a las criaturas, a las ovejas. Cuando dice vestido de la armadura de Dios y le ponen trajes de oro, de plata, espadas de mentira para andar enfrentando un demonio imaginario. Cuando el enemigo más grande de nosotros somos nosotros mismos. Pero siempre, cuando están mal enseñadas las ovejas, siempre están buscando culpables para librarse de la responsabilidad ante Dios y le echan la culpa a Satanás. Cuando Satanás no puede mover un dedo si Dios no se lo permite. Por lo tanto dice, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es ese escudo de la fe? La fe en las promesas de Dios. Es como un largo escudo romano, que en esos tiempos usaban un escudo como de 1,22 m, con 75 centímetros de ancho, para poder enfrentar al enemigo. Así tenemos también que usar la fe nosotros, confiar totalmente en las promesas que Dios nos dejó en su palabra. El nuevo nacido ya no está solo y vulnerable ante el diablo como antes de la salvación. Antes de ser nacido de nuevo, usted era un instrumento de Satanás. Satanás hacía lo que se le antojaba con usted. Sobre todo psicológicamente. Los pulveriza. ¿Cuánta gente está en depresión, hermano? ¿Cuántos yo veo arrancando de las casas con crisis de pánico? Porque están en las manos del diablo. Porque Satanás se siente dueño de ellos. ¿Por qué? Porque el pecado le da ese derecho. Porque los que están en pecado es porque aman las tinieblas y por lo tanto son esclavos del pecado y del diablo. El nuevo nacido ya no seguirá solo. Tampoco será vulnerable ante el diablo como antes de la salvación. Esta nueva persona, según lo que dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas. O sea, la persona que nace de nuevo cambia de propietario. Satanás ya no tiene derecho sobre ellos, porque tiene nuevo dueño. O sea, un nuevo Padre, el Dios Todopoderoso. Maravilloso es el Señor. Por lo tanto, todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Ya no ando caminando ciegamente, ya no ando manoteando para ver. Ahora camino conforme a la Sagrada Escritura, porque su palabra se convirtió en lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Vuelvo a insistir, si alguno de ustedes cae en pecado, a los que son nacidos de nuevo, que no es habitual, pero si cae en pecado, abogado tenemos en Cristo. Pero en cambio los que no nacen de nuevo, seguirán cayendo una y otra vez en pecado, porque no tienen libre la voluntad para escapar de la maldad.
sus corazones entenebrecidos y endurecidos como piedra, nunca la van a poder cambiar a menos que Dios intervenga. Y solo Dios interviene cuando hay un profundo clamor por conocerle y apartarse de la maldad. Por eso dice que de qué forma es cuando más podemos conocer al Señor, es cuando en nosotros somos nacidos de nuevo y lo primero que nace es el amor a mis hermanos. Porque si yo digo amar a mi hermano es porque amo a Dios. Pero si yo aborrezco a mi hermano es porque no he recibido a Dios, porque no conozco a Dios. Todo aquel que dice amar a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Eso dice la Escritura, el apóstol Juan. Que todo aquel que dice amar a Dios pero aborrece a su hermano es un mentiroso. Nunca jamás ha conocido a Dios. Quiere decir, no ha nacido de nuevo. Qué maravilloso es el Señor. Juan 3:6, ¿qué dice Juan 3:6? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Mire, la naturaleza humana caída en el pecado y la miseria solo puede producir pecado y miseria. O sea, el que sigue en la carne, que es la naturaleza caída, que produce pecado y miseria, lo único que puede seguir produciendo es pecado y miseria para los que viven en la carne. ¿Qué significa vivir en la carne? Que no han recibido el Espíritu del Señor y no han nacido de nuevo. O sea, siguen bajo el yugo de la antigua naturaleza. Por lo tanto, están muertos delante del Señor. No pueden producir buenas obras. No pueden producir buenos frutos, aunque la sufran. No pueden producir cambios en su vida, aunque quieran, porque están muertos para Dios. Por lo tanto, los frutos de Dios no se pueden producir en estas criaturas, porque no han rendido su vida a Cristo. Porque siguen en su vieja naturaleza, porque han rechazado la palabra de Dios. Rechazan deliberadamente la opción que Cristo les brinda. Y están en el lugar de Nicodemo. Pero ¿cómo se puede nacer de nuevo? ¿Acaso he de volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Esos son los que jamás han comprendido las cosas del Señor. Porque los que están en la carne, los que están muertos para el Señor, no pueden comprender las cosas de Dios. Por eso es grave, hermano. Porque si usted está en la carne o estamos en la carne, el único destino es el precipicio del infierno y el lago del tormento. Pero si yo veo que tengo la duda, tengo que clamar al Señor, rendirle mi vida a Jesucristo, buscarlo en su palabra, para que pueda cumplir la promesa que Él dijo. Toda buena obra está preparada de antemano para los que aman al Señor. ¿Cuál es la buena obra? Que si usted era odioso, después va a ser amoroso. Que si usted era avariento, va a ser generoso. Si usted era rencoroso y vengativo, después va a ser un perdonador. Y si usted odiaba a sus hermanos y los, como se dice, chismeaba contra ellos y los calumniaba, eso se termina cuando vienen a Cristo. Y después se ponen tolerantes, perdonadores. Después les duele que les vengan a hablar mal de un hermano. Esos son los frutos del Espíritu. Pero si a usted no le duele hablar mal de sus hermanos, debiera preocuparse. Quiere decir entonces que hay algo que está mal en usted. No es que Dios esté equivocado, es usted que está equivocado. Creyéndose salvo, no lo está. Quizás está dentro de la iglesia, pero perdido. Y eso sí que sería terrible. Morir pensando que es salvo y no estarlo. Por eso es tan grande o grandioso, urgente, escuchar estos mensajes, meterme a la palabra de Dios y averiguar mi situación en la Escritura. Eso es lo que Dios nos da, esta gran oportunidad, hermano. Repito, la naturaleza humana caída en el pecado y la miseria solo puede producir más pecado y miseria. La salvación requiere de una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Qué maravilloso es el Señor. Dice que la salvación requiere una obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? Jesús. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es la que resucita a los que están muertos en delito y pecado. La palabra es la que transforma su vida.
La palabra es la que le da a usted esas ganas de estar en la iglesia, esas ganas de cantar, de orar, de leer la Biblia, de comprenderla, de escuchar mensajes continuamente. Eso lo produce la palabra del Señor, que lo renovó, le dio nueva vida y implantó el Espíritu Santo en su corazón. Qué maravilloso es el Señor. Dice en Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Quieres saber los frutos? Todo el que hace justicia es porque nació de Dios. O sea, usted no va a andar en cosas corruptas. Usted no va a andar robándole a cosas ajenas. Usted no va a andar estafando a su prójimo. Usted va a ser correcto. Usted no va a querer hundir a su prójimo. No lo va a querer meter a la pobreza. Porque usted ahora, si nació de nuevo, va a ser una persona justa. Ese es uno de los grandes frutos de haber nacido de nuevo. Que yo empiezo a devolver todo lo que yo estaba actuando mal. Me acuerdo, para terminar, cuando llegó el Señor a la casa de Zaqueo. Zaqueo, bájate, que ha llegado hoy la salvación a tu casa. ¿Ah? Y cuando entró Jesús y lo sentaron alrededor de la mesa en los cojines, Zaqueo lo miraba admirado, porque lo admiraba, ya había escuchado de Jesús, sabía lo que predicaba, estaba entusiasta. Y cuando Jesús lo miró con amor y lo miró a todo alrededor, de repente Zaqueo reacciona y dice: Señor, si en algo he robado. Jesús no le estaba hablando de robo, pero es que estaba el Espíritu de Dios que convence del pecado. El Espíritu que estaba en Cristo se derramaba en la mesa. Y Zaqueo dijo: Señor, si yo he robado, estoy dispuesto a devolverlo cuadruplicado. O sea, prefiero perderlo todo, pero no voy a perder esta salvación que me está brindando. Eso es lo que quiso decir Zaqueo, hermano. O sea, hay una transformación. Si usted está actuando con triquiñuela, con injusticia, con maldad, por la codicia, para tener más, que no importa vender a la madre, hay que dejar de hacerlo. Porque el que nace de nuevo empieza a saber lo que es la justicia y empieza a colocarse comprensivo, tolerante, cariñoso, como Jesús dijo que era mejor dar que recibir.